El siguiente programa no contiene escenas de exceso ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o un adulto responsable. Sin tantos cuentos, con Diego Ramos. Bienvenidos una vez más a Sin tantos cuentos. 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental. Un derecho fundamental que hoy busca, por lo menos en buena parte de los 39 países de América Latina, de acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud, que se logren implementar políticas que permitan garantizar a todas aquellas personas que hoy están siendo excluidas de los programas de salud y que están en condición de problemas de salud mental, que sean tenidos en cuenta, sobre todo convalidados sus derechos. La Universidad Pontificia Bolivariana, sede o seccional Palmira, cuenta con el semillero de salud mental y precisamente con ellos estaremos hablando el día de hoy a propósito de esta conmemoración del Día Mundial. No obstante, lo que representa esta condición para el desarrollo de la convivencia en la segunda ciudad del departamento del Valle del Cauca, y más aún para algo bien interesante. Esta es una ciudad en permanente crecimiento y transformación y que tiene hoy todos los matices y todas las condiciones para que la salud mental esté en el primer orden del día. Y a ello agreguémosle que hace parte hoy de la agenda de buena parte de los candidatos a la alcaldía de Palmira que deberán afrontar este tema de salud pública a partir del 1 de enero. Elio, muy buenas tardes. Buenas tardes, Diego. Cordial saludo a quienes nos acompañan en la emisión de Sin tantos cuentos a través del canal CNC. La invitación para que nos sigan, le den me gusta y compartan este espacio de información y opinión. Con las muy buenas tardes, saludamos a la psicóloga y líder del proceso del semillero de salud mental de la Universidad Pontificia Bolivariana, Tatiana Noguera. Gracias por estar con nosotros aquí. Primera pregunta sería, ¿por qué es hoy un derecho, debe ser un derecho fundamental la salud mental de los ciudadanos? Bueno, muy buenas tardes para todos. ¿Por qué es un derecho fundamental? Incluso justo desde la Federación Mundial de Salud Mental expone para este año la temática de la salud mental como un derecho humano. ¿Por qué es un derecho? Porque las problemáticas de salud mental actualmente son las que se están presentando de manera constante y en esa medida hay una fuerte relación con la salud física. ¿Qué quiere decir eso? Es un derecho porque todos, así como tenemos el derecho fundamental a la salud, está también el derecho fundamental a la salud mental y desde ahí es importante empezar a tomar punto de referencia en el que está el derecho humano y en el que todos estamos inmersos, en el que todos no nos zafamos de alguna problemática de salud mental por múltiples situaciones que estemos presentando. En líneas gruesas, como una definición general, ¿qué es salud mental? Desde la OMS plantea como es un estado de bienestar. Entonces la OMS dice, mire, es un estado de bienestar en el que las personas buscan estén lo suficientemente adaptadas o tengan algún elemento de equilibrio que le permita ser funcional en todas sus actividades cotidianas. Si bien pues el desarrollo mismo de la salud mental o ese bienestar tiene que estar inmerso en diferentes esferas, así que desde la OMS, en parafraseo por supuesto, da cuenta de ese bienestar que tenemos que tener las personas. Del semillero nos acompaña, ¿no? Señor, exactamente, está con nosotros a quienes agradecemos a César Moreno, psicólogo, que también hace parte de este proceso del semillero. César, muy buenas tardes. ¿Qué implicación tiene pertenecer hoy al semillero y cuál es el propósito precisamente desde la Universidad Pontificia Bolivariana para entender y atender esta situación de los ciudadanos? Bueno, buenas tardes. Pues obviamente estar en un semillero es un
un gran beneficio que todos los jóvenes de todas las universidades deberíamos tener en cuenta, porque además que es un espacio extracurricular, nos sirve para formarnos profesionalmente y no esperar simplemente a los semestres avanzados para ya preocuparnos simplemente por una investigación, sino que desde, por ejemplo, el semillero de salud mental y contexto ya vamos direccionándonos hacia dónde queremos ir. Entonces yo considero que, por ejemplo, desde este semillero nosotros buscamos dar a conocer que la salud mental se ve en todas las partes de una manera no simplemente teórica, sino que la vemos en la vida cotidiana. Igualmente está con nosotros en esta mesa de trabajo Yacel Rincón, que también es estudiante de psicología y miembro del semillero de salud mental de la Universidad Pontificia Bolivariana. ¿Cuáles son esos insumos con los cuales cuenta hoy este grupo del semillero para hacer el seguimiento y acompañamiento y comprender la realidad de la salud mental, no solamente en esta ciudad, sino en los municipios alrededor? Bueno, muy buenas tardes. Considero que los insumos que en este momento nosotros tenemos sería la información que recibimos por parte del municipio. También tenemos las investigaciones como estudiantes también hemos ido a conocer percepciones que las personas tienen frente a temas que tocamos en el semillero y así poder ir recogiendo información y poder ir trabajando con eso. También los insumos que nos dan los docentes, en este caso nuestra profesora, que nos muestra desde su experiencia qué se debe hacer frente a ciertas circunstancias que se presentan en la salud mental. ¿Este semillero arranca en qué semestre? ¿Desde qué momento los estudiantes llegan a él? Los estudiantes llegan desde el primer semestre. Y de hecho aquí hay una experiencia con GESEL, porque GESEL, por ejemplo, está desde el primer semestre. Y ahí parte de los intereses que ellos tienen en investigar y en temas específicos. Entonces, si les llama la atención el tema de salud mental, llegan al semillero, pero ellos desde el primer semestre están en los semilleros hasta 10º semestre, teniendo en cuenta que la universidad tiene el eje transversal de investigación, así que en el acercamiento que los estudiantes hacen desde el primer semestre, ellos tienen la posibilidad de nutrir sus ideas de investigación a lo largo de los 5 años del proceso de formación, hasta que ya hacen trabajo de grados y ya se gradúan. Este semillero tiene 5 líneas. ¿Cuáles son ellas? Está la línea de salud mental y familia. En esa línea se planteó considerando que hay unas particularidades que notan cómo la familia involucra o cómo la familia impacta en la salud mental, teniendo en cuenta parentalidad, teniendo en cuenta incluso los roles paternos, la familia como red de apoyo. Entonces desde ahí se creó esa línea. Aparece también la línea en salud mental y sexualidad, considerando ahorita todo lo relacionado con derechos sexuales y reproductivos, salud sexual y reproductiva, diversidad sexual. Entonces involucra cómo incluso impactos significativos en la salud mental está ahorita el poder considerar la salud mental o la diversidad sexual. ¿Qué tienen que hacer las personas con diversidad sexual para enfrentarse en su salud mental y todo lo que la sociedad le ha puesto? Entonces se planteó esa línea específicamente con esa finalidad. Está la línea de salud mental y pedagogía, en la que también referenciamos cómo es la salud mental, por ejemplo, en los estudiantes y cómo es la salud mental en los docentes y cómo se involucra todo lo relacionado con las habilidades socioemocionales que conlleva el proceso de aprendizaje o en la educación directamente. Está la línea de salud mental comunitaria. En ese caso, en esa línea se tiene en cuenta todo lo que la sociedad misma está mostrando de salud mental. Hay muchos estigmas aún y la discriminación misma que tiene la salud mental, así que desde ahí se planteó reconocer esas particularidades de la línea, en la que se tenga en cuenta qué es la salud mental, cómo es la salud mental, qué se concibe como salud mental. Usualmente conocemos o tenemos en nuestros entornos personas cercanas del barrio, de la cuadra, que tengan alguna problemática de salud mental, y nosotros también cómo afrontamos eso en la comunidad. Y la quinta línea, que tiene que ver con salud mental y salud, específicamente en salud física, está relacionada con asuntos desde las enfermedades. Muchas personas, y ahorita pues incluso lo vimos hasta con COVID, como el impacto de la salud mental en la salud física, cuál es el impacto incluso de la relación en enfermedades, por ejemplo, terminales o el final de la vida, cómo es esa salud mental, cómo las personas con enfermedad crónica, actualmente personas con hipertensión, diabetes,
¿Por qué no dejar a un lado la condición física y tener en cuenta que una persona tenga que llevar un proceso emocional y que desde esa salud mental, por supuesto, esa diabetes o esa hipertensión o todas las otras enfermedades que ello conlleva estarían impactando considerablemente? O sea, que si yo estoy estresada, bueno, ¿qué hace que el estrés permita que se me suba la tensión y cómo eso impacta considerablemente desde allí mi salud física? Pueden ser tomarse los medicamentos y todo lo que les proporciona pues su sistema de aseguramiento en salud, pero también cómo desde otras connotaciones es necesario tener esa salud mental específicamente. Escuchando a la psicóloga Tatiana Noguera, yo quisiera saber de qué forma pertenecer al semillero, y si bien usted ya viene desde el primer semestre, le ha permitido integrar los demás conocimientos de su carrera, sobre todo para poder implementar, entender y comprender lo que en su entorno, y sobre todo aquellos que vienen en el entorno, usted va a tener que intervenir en algún momento de su carrera profesional. Bueno, yo estoy en el semillero, ya estoy en cuarto semestre, entonces llevo 4 semestres. Lo que puedo decir desde lo que llevo en el semillero es que me ayuda mucho a entender cuando, por ejemplo, a mí me gusta mucho el caso de género y salud mental, entonces poder decir, esta mujer, en este caso, o este hombre, tiene tal cosa a raíz de lo que he visto e investigado desde el contexto en el semillero. También siento que desde que estoy en la universidad y en el semillero ha cambiado mucho mi perspectiva de muchas cosas, porque digamos que uno viene del colegio en el que las cosas son así y no hay otra opción, entonces uno llega a la universidad y le dicen a uno, hay muchas opciones, usted puede escoger, hay corrientes, teorías, entonces siento que ha sido como el cambio que desde la academia he podido pues ver desde mi experiencia en esa. Sí. Para César, ¿cuál es el día a día de ustedes en el semillero? ¿A qué se dedican? Principalmente, pues nosotros nos reunimos 2 veces a la semana. Y entonces lo que buscamos hacer en el semillero es que primero tengamos un tema de interés que realmente nosotros tengamos las ganas de buscar y no simplemente que sea una obligación como un trabajo más, sino que demos como esas horas extras para buscar. Entonces lo que hacemos en el semillero es tener una temática. Por ejemplo, yo y una compañera tenemos de tema la espiritualidad y la salud mental, y lo que buscamos con eso es relacionarlo como una herramienta cotidiana. Y entonces con la profesora nosotros presentamos artículos que hablen sobre, por ejemplo, qué es la espiritualidad, desde qué campos de la psicología lo podemos ver, desde qué campo de aplicación, y entonces nosotros vamos donde la profesora y la profesora nos va asesorando que no, deberíamos buscar más artículos para complementar la definición de qué es espiritualidad o cómo lo podemos llevar más a un contexto donde realmente sí lo podemos aplicar. Eso es más o menos lo que hacemos en un semillero. Para los tres, hay una línea que se ocupa de la comunidad universitaria, pero más allá de la universidad, ¿cómo hacen ustedes el trabajo de campo? ¿Cómo logran el contacto con esas otras comunidades? Mira que nosotros actualmente incluso hay un proyecto de semillero. Ese proyecto de semillero precisamente es sobre percepción en los derechos sexuales y reproductivos en estudiantes, y hemos venido desarrollando ese proyecto. Incluso estuvimos en un evento de encuentro de semilleros latinoamericano donde GESED estuvo en Bucaramanga y se presentó la experiencia de esa investigación. Entonces el trabajo de campo involucra inicialmente, nosotros de hecho esa investigación surgió del trabajo de campo que hicimos, empezar a hablar del tema incluso de derechos sexuales y reproductivos en instituciones educativas. Hicimos como la experiencia, tuvimos la experiencia de campo y desde ahí hicimos el surgimiento o planteamos como tal la investigación. Entonces el trabajo de campo tiene que ver con esas particularidades de considerar uno de los temas de las líneas y desde ahí acercarnos a la población. También hemos hecho ejercicios de ese tema de derechos sexuales y reproductivos con la universidad, con estudiantes en el proceso de inducción. Estuvimos en el encuentro de líderes que hubo nacional recientemente, de líderes UPB, y presentamos, pero fue trabajando sobre salud mental y emociones. Entonces surgen como las ideas
de las temáticas, incluso de las invitaciones que en algún momento nos han hecho, y como semillero vamos a hacer ese trabajo de campo que está también por fuera de las consideraciones de interés que los estudiantes tienen, porque posibilita también conocer otra perspectiva y conocer y ampliar el panorama de lo que es la salud mental en otros de los contextos. Yes. Reforzando lo que la profesora dice, en las experiencias que yo he podido tener en el trabajo de campo, es muy interesante porque uno a veces va como, esto va a pasar, uno va, tal vez con prejuicios se podría decir, y uno llega allá y las personas te derrumban por completo lo que tú creías que iban a decir o lo que iba a pasar. Entonces también, como dice la profe, uno adquiere un conocimiento de una perspectiva muy distinta a la que uno tiene de la población o en general. Entonces es bastante enriquecedor ir y trabajar con esas personas y preguntarles, y es como yo te enseño algo, pero tú también me enseñas algo a mí, no es en una sola vía. Sí, no es de una sola vía. Perfecto. César. Pues yo soy nuevo en el semillero, apenas llevo ese semestre, pero yo pude estar en el encuentro de líderes nacional, y entonces fue muy curioso porque cuando estábamos haciendo la actividad de identificar las emociones, muchas personas se les costaba identificar qué emoción sentían en situaciones negativas, porque no sabían no sabían expresarlo con palabras, porque tal vez están acostumbradas a que se les dijera que no, ese sentimiento no es necesario, simplemente no le ponga cuidado. Pero entonces cuando empezamos a hablar y otros empezaron a contar sus experiencias, como que empezaron a darse cuenta que sí es importante hablarlo, porque es algo que simplemente cuando se habla va soltando como ese peso que uno mismo le va dando mentalmente. A propósito de ese comentario, uno diría que estamos en una sociedad muy hedonista y muy del culto al cuerpo, pero poco del culto a la mente y al espíritu y al alma. ¿Sí? ¿De qué forma precisamente se piensa hoy la salud mental? No solamente de las patologías, sino desde la prevención, o como usted lo dijo en un principio, doctora Tatiana Noguera, mejorar la calidad de vida, vivir bien, vivir mejor. Ahorita incluso desde Palmira sé que estuvieron haciendo en la Secretaría de Salud unos acercamientos, estuvieron haciendo como unas jornadas en las que capacitaban a las personas frente a la salud mental. ¿A dónde voy con el comentario? Es que es necesario desligar un poco, sí, el tema patológico para poder decir, mire, en nuestra cotidianidad la salud mental prima ante todo. Como dependiendo en la necesidad del solo hecho de un niño, en mostrarle la importancia de expresar emociones. Eso es parte de la cotidianidad. Pero como desde las mismas sociedades, incluso desde los asuntos familiares, y por eso nos interesamos en la línea de familia, porque es que la familia demarca cómo son tus emociones y también tu salud mental. Bueno, incluso hasta todo el género, incluso algo que hablábamos con César es por qué en los hombres es tan difícil hay veces la identificación de las emociones, o por lo menos expresar algo que esté relacionado con salud mental. Entonces, todo esto va llevando a reconsiderar que en esas líneas de trabajo de promover directamente, mire, expresa las emociones, en cómo sí hay, claro, y la ley dice de salud mental lo dice, en promoción y prevención en términos de la salud mental, cómo se tiene que promover la salud mental. Entonces, la salud mental se promueve con el solo hecho, por ejemplo, de sensibilizar. Que la salud mental es todo, la salud mental es desde la manera en cómo nosotros también nos expresamos o cómo estamos, vuelvo y digo, el tema de desarrollo en un niño o en nuestra cotidianidad, incluso asuntos de clima, tan sencillos como asuntos de clima, como estos calores que hemos tenido y estas condiciones climáticas de altas temperaturas llevan a situaciones o quizás también conductas de irritabilidad constante. Entonces debe ser completamente transversal, la salud mental nos permea completamente en todas las actividades de la cotidianidad. ¿Cómo lo promovemos? Incluso, bueno, cambiando un poquito como el tema académico para decir, no, así tan acartonado, la salud mental debe de hacerse, no, promovémoslo entre nosotros mismos, en que si estás, hoy no, tu situación emocional te afecta, bueno, expresarlo, pero ahí es donde nos vamos quedando quizás
como en esos obstáculos y esas limitaciones, en las dificultades de expresarlo. El solo hecho de decir no me siento bien es válido. El tema de salud mental hoy se está tocando porque es el Día Mundial en la generalidad de la sociedad. De pronto en la academia hay conciencia de la necesidad de que exista esa salud mental, y usted ya lo han expresado, como derecho humano. Pero ¿qué tanto se ha avanzado por parte de la institucionalidad? Para las administraciones, en el caso nuestro municipal, pasa más allá de ser la conmemoración del Día de la Salud Mental, ¿o ustedes han visto que se ha avanzado en ese sentido? Yo lo que he visto, incluso desde las mismas estrategias que se hacen en Secretaría de Salud, vuelvo y digo como por acercamientos, es que se hacen tareas relacionadas con la promoción y el mantenimiento de la salud mental. Prevención también con todo lo relacionado en conducta suicida, o también lo que hemos visto y revisado con relación a el consumo de sustancias psicoactivas. Entonces sí hay unas estrategias y sí se conocen estrategias que directamente, incluso con los PIC, con el Plan de Intervenciones Colectivas, sé que hacen unas estrategias y están llevando a cabo unas estrategias que permitan promover esa salud mental. O sea que me parece que sí es un tema sensible y sí es un tema al que se le está trabajando, pero quizás allí viene la grande, ¿cómo se le podría decir a eso? Dificultad. Es que es un tema de sociedad. Ese es un tema, pueden haber programas, pero es un tema de sociedad, porque todavía se le dice a la persona que va al psicólogo que está loco. Todavía hay mucho estigma frente a eso. ¿Por qué no decir si tengo una problemática de salud mental? ¿Por qué no cambiar ese esquema y decir si es válido que vas a psicología? Incluso hasta nosotros mismos en la academia y que estamos en el área de psicología. ¿Cómo así? O sea, ¿usted desde psicología y ustedes en psicología? Claro. Las patologías de salud mental son un tema todavía vergonzante. Sí. O sea, yo creo que sí, porque, por ejemplo, una persona que diga que tenga depresión, ansiedad, hasta por los mismos jóvenes es visto como una persona que sobreactúa y que lo que hace lo hace a propósito para llamar la atención, pero muchas veces no es así porque es algo que la persona no controla. No creo que una persona en su sano juicio quiera sentirse mal, y muchas veces las personas desde fuera simplemente critican lo que se puede ver, la persona cómo se expresa, pero obviamente no saben el trasfondo o el contexto que acompaña eso, y es algo que tenemos que normalizar y aceptar, porque realmente los problemas emocionales también se manifiestan físicamente, y es algo que la gente simplemente cree que lo mental es algo que no tiene ninguna repercusión en lo físico. Entonces siento que es algo que todavía sigue siendo muy mal interpretado. ¿Qué hacer desde la academia, de los semilleros, para aconductar y reeducar a los ciudadanos y pensar que la salud mental es un tema prioritario y no sencillamente un tema vergonzante? Yo creo que todo empieza desde hacer conciencia, ¿no? Porque he tenido casos en los que las personas dicen que es que alguien tiene depresión o ansiedad porque no tiene suficiente control de sí mismo o porque quiere. También empezar a aclarar a las personas qué significa tener depresión, qué significa tener ansiedad, porque hay personas que estoy estresada, tengo ansiedad, estoy triste, tengo depresión, o se me olvida algo, ¿no? Ya o sea, van rotulando sin tener claro exactamente qué es. Se van autodiagnosticando y es algo muy común y también he visto en los jóvenes. Entonces creo que empezar por eso de decir cuando yo en verdad tengo algo, y no es porque es algo que todo el mundo se estresa, pero eso no significa que yo tenga un diagnóstico. Entonces diría yo que se empezaría por ahí y ya empezar también con las políticas, que se habló también, como usted dijo, con los alcaldes, de implementar más esto, porque es muy importante. Todavía, desde mi opinión, aunque se ha trabajado, todavía falta mucho a nivel cultural poder normalizar cuando alguien tiene alguna dificultad de salud mental. Pero sí sería mucho hacer conciencia en las personas, de la familia desde pequeños, porque hay niños que les dicen tener miedo está mal,
tener rabia está mal, o sea, como que nomás tener felicidad es la única emoción que se vale y el resto de emociones no son adecuadas, pero que son necesarias. Por ejemplo, el miedo no es algo malo, nos ayuda a mantenernos vivos, porque si yo tengo miedo, yo sé que ahí no voy a meter el dedo. Entonces, empezando a hacer esa conciencia en las personas desde pequeños, nos ayudaría mucho a que se trabaje la salud mental como algo normal, así como tener dolor de cabeza, bueno, algo así que es más socialmente aceptado, diría yo. Entonces, empecemos por las definiciones, identifiquemos lo más sencillo posible, que es depresión. Bueno. ¿Quieres tener depresión? Tiene el palo para otro palo. Pues, bueno, pues es que igual allí ya vienen unos diagnósticos como tal depresión, viene desde el manual de psicodiagnóstico clínico, pero pues depresión conlleva un sinnúmero de sintomatologías y criterios. Entonces, pues hablar o definir depresión sí ya es una alteración del estado del ánimo, pero como les digo, o sea, tiene unas definiciones que desde ese DSM-5 se tengan que revisar con unos criterios particulares, con una presentación de unos síntomas en un determinado tiempo, que pues es lo que poco se conoce. Sí, vámonos a la palabra misma. Depresión es bajonazo. Sí, claro. ¿Estamos? Sí. Como unas actuaciones generales, características. Es que, bueno, nosotros de hecho esta semana veíamos que no es fácil decirle a una persona por ciertas características que tenga, usted tiene depresión o tiene algún diagnóstico, porque digamos que el día que la persona tuvo como el diagnóstico de la cita con el psicólogo se sintió de una manera, entonces ya no se le puede decir que a partir de eso tiene depresión, tiene que tener una historia clínica en la que venga con un acompañamiento para poder decir, esta persona tiene depresión, porque sí, el manual de DSM-5 nos dice hay unas características, pero no nos podemos basar solo por eso, porque si decimos, es alguien que llora todo el día o alguien que no quiere hacer nada, muchos se nos van a identificar y puede ser que esa persona no tenga depresión, sino que tenga otras cualidades que hacen que se comporte así. Entonces no se puede decir esto es depresión, sino que tiene que tener un proceso para poder decir. Hay unos paradigmas, por ejemplo, dicen que cuando una persona le gusta busca estar mucho tiempo en la cama, durmiendo, es que está depresiva. ¿Qué tan cierto hay ahí? Pues yo diría que así simplemente decir esa frase pues sería no simplemente es eso. O sea, puede que sea uno de los síntomas o algo común, pero realmente que aparezca simplemente una vez no quiere decir que la persona padezca de esa patología. Puede estar cansado, con sueño Puede estar trasnochado. No, alguna patología física, hipotiroidismo, lo que, pues, no sé, anemia, quizás algo más médico. Perfecto. Vamos a un primer corte de comerciales y ya regresamos con el semillero de salud mental de la Universidad Pontificia Bolivariana. Sin tantos cuentos. ¿Quién diría que es tan fácil entregar lo mejor a quienes amamos? Que es tan sencillo entregar nuestro cariño a quienes nos han cuidado desde siempre. Entregar lo mejor de nosotros para cuidar nuestra salud, para cuidar la vida. Siempre podremos entregar lo mejor para cuidar lo que más queremos. Entregamos lo mejor en cada gota. Acuaoccidente. Somos una ciudad pujante, llena de ventajas y virtudes. Vamos a tomar la iniciativa de transformar a Palmira. Vamos a actuar con decisión. Juntos haremos de Palmira un lugar de oportunidades para todos. Vamos a devolver la esperanza a nuestra gente. Todo será posible si trabajamos en equipo. Somos la Palmira ejemplar. Por eso nosotros vamos con Víctor Ramos, alcalde de Palmira.
El Valle del Cauca es el Valle de los Sueños, una región que alberga páramos y pacífico con 35 ecosistemas y más de 646.000 hectáreas de áreas protegidas. Para protegerla y adaptarnos al cambio climático, creamos la metodología Cambiar, compromiso ambiental, adaptación y resiliencia. 10 líneas estratégicas que ya tienen resultados reconocidos a nivel local, nacional e internacional. CBC, más cerca de la gente. Nuestro hogar merece lo mejor. Diseños modernos, telas exclusivas, elegancia y maestría. En Muebles Sarón, lo hacemos para usted. Por ello las salas, comedores, juegos de alcoba y decoración son sinónimo de confort, descanso y comodidad. Pregunte por nuestro sistema de separado. Al 313-681-1182. Visita nuestras redes sociales. Nos ubicamos en la carrera 25 número 2954 en Palmira. Muebles Sarón, lo hacemos para usted. Mira, ve. Para la lista de la Asamblea del Valle del Cauca armamos un equipo bien berraco. Seleccionamos a personas talentosas, honestas, profesionales y empresarios de diferentes municipios, con el único fin de dar a los vallecaucanos una opción diferente y de calidad, diferente a esas listas de politiqueros mentirosos que siempre nos han gobernado. Partido, liga, voto yo. No mentir, no robar ni traicionar. Trabajamos con firmeza y con verdad. CDA, tu centro de diagnóstico, tiene para ti el mejor servicio en revisión técnico-mecánica exclusivo para motos en solo 15 minutos. Ya contamos con 2 sedes acondicionadas para brindarte el mejor servicio de la ciudad. Ubícanos en la sede 28, carrera 28 3558 y sede estación, carrera 33A 3145 Ferrocarril. Palmimotos CDA. Y por un mejor mañana, mi voto se lo daré a la Colombia más humana. El Festival de las Artes Ricardo Nieto ya cuenta con afiche oficial, una obra inspirada en la magia y la cultura del municipio. Durante el evento habrán presentaciones de teatro, danzas, conciertos y muchas sorpresas especiales. Recuerda, del 12 al 15 de octubre te esperamos en Palmira para vivir una experiencia única, porque en Palmira hay cultura para todos. No, esto no es un juego. Dilian trajo a los deportistas del Valle a competir de nuevo por su tierra. Esto es experiencia. Con Dilian, el Valle volvió a ser el campeón en los Juegos Nacionales. Esto es autoridad. Yo voto por la experiencia, voto por la autoridad, voto por Dilian. Dilian Gobernadora, experiencia y autoridad. Publicidad política pagada. Por un futuro mejor para mi ciudad, por el medio ambiente y buena seguridad, un excelente enfoque en la familia, una mejor movilidad y bienestar animal, emprendimiento e infraestructura. Vota por AICO, mira, 11, David Ramírez, tú lo decides. Compromiso social por Palmira, al consejo, David Ramírez, por mejorar los servicios públicos y de calidad.
Eso es lo que me gusta. Una población saludable, física y mental. Voto por él y que no se discuta. Vota a la gobernación Dilian Francisca Toro, a la asamblea U52 Hugo Perlaza y a la alcaldía de Palmira Víctor Ramos. En tantos cuentos. En tantos cuentos. Muy bien, a esta hora se une a esta mesa de trabajo es el docente en psicoanálisis Fabián Pardo Pérez. Buenas tardes, profesor Fabián. ¿Qué representa precisamente hoy esta conmemoración? No solamente desde el punto de vista de recordar, sino qué se puede hacer desde la academia en beneficio de la región. Bueno, muy buenas tardes para todos. En principio, agradecer por la invitación. Segundo, yo creo que la pregunta trasciende diferentes esferas o aspectos importantes. A nivel académico, creo que la apuesta a nivel de la universidad, a nivel de cada uno de los grupos de investigación, es precisamente a la formación del estudiante, a prepararlo al contexto, ya que el contexto que nos acompaña en la actualidad se ve permeado por una serie de dificultades que uno no debería, pensaría yo, dividirlo entre salud mental y salud física, sino hablarlo en salud, ¿no? El término salud es para todo, así como yo me enfermo por un dolor de cabeza, por dolor en una extremidad, la salud mental como tal no tiene un punto de referencia del cual yo me queje, no necesariamente, incluso si yo soy quien lo siente, lo percibe, no hay una forma de decir debo consultar. Entonces, frente a esta incógnita de entonces qué hacer, yo creo que el estudiante y los semilleros de investigación tratan de prepararlos o llevarlos a estas experiencias más concretas o puntuales, en donde el estudiante pueda finalmente poder leer el contexto, la dinámica individual de cada sujeto, y de esa forma poder llegar a participar en estos espacios de salud, en estos espacios en donde probablemente son llamados y son definitivamente requeridos para la sociedad. Yo creo que uno de los puntos a lo que se le apuesta a nivel de la universidad, uno es a la sensibilidad, a esa parte humana, esa calidad de humanidad que el estudiante puede brindar hacia la sociedad. Y el segundo punto es la experticia o la calidad en términos de el eje profesionalizante o el eje digamos específico en cuanto a atención o contención de la salud mental. Por esta época de campañas electorales, en las propuestas de las candidaturas se habla de salud mental y particularmente se llama a que haya un tratamiento, un acompañamiento a las personas, a los estudiantes, a quienes están en los colegios, en las escuelas. ¿Qué tanto es válido esta situación de tener un psicólogo por cada una de las instituciones, o por lo menos por un grupo de instituciones? ¿Qué tan válido es esta propuesta? Bueno, yo tengo dos inquietudes frente a esa pregunta. La primera es que no debe ser cada 4 años esta bandera promocional y política de hablemos de salud o pensemos en la salud de los más pequeños, de los más grandes, de la tercera edad. No. Definitivamente tendría que ser una propuesta que nunca termina de desarrollarse. Es una propuesta que debe, de hecho, a nivel documental o incluso de las mismas necesidades, debiese ser así. Uno tendría que preguntarse en la actualidad, ¿todos los colegios a nivel del municipio tienen un psicólogo? Sería una pregunta mucho más interesante. ¿Cuántas personas en este momento que dicen la necesidad de implementar la salud mental se han ocupado por pensar en que cada institución realmente tenga un psicólogo y esto valide realmente que se pueda tomar una sola parte? Porque digamos que el psicólogo en el colegio es un solo punto en donde puede trabajar a manera de recepcionar, de identificar y empezar una ruta de atención en el sentido que lo considere necesario o identifique las dificultades. Entonces la propuesta me parece fantástica, pero la cuestión es, de la propuesta a la acción, casi siempre hay unas brechas que no se logran colmar.
¿cierto? Y hoy vemos o encontramos que en muchas instituciones educativas tener o contar con el psicólogo está atravesado por un término económico, y el término de lo económico implica que como no es un ingreso, entonces no es funcional. Entonces mire cómo la salud mental entonces cambia, ya deja de ser una bandera política, de ser un tema económico, y en el sobrepeso sirve para campaña, pero no sirve para la ejecución. Es bastante complejo y es muy interesante porque deberíamos realmente preocuparnos no en que el psicólogo esté en el colegio para evitar que venga una enfermedad futuro. Debemos tener al psicólogo porque hace parte de la cotidianidad de los seres humanos, así como lastimosamente nosotros acudimos al médico porque nos empieza a doler algo. No deberíamos esperar, debería tener un trámite mucho más sencillo. Deberíamos ir al psicólogo, ¿por qué no?, a celebrar un triunfo, a agradecer algo que estamos haciendo, a que nos ayude a orientarnos o incluso simple y sencillamente a hablar con alguien de una manera distinta a la de la familia. Entonces, ese sería un punto pues que me parece importante. Usted toca algo importante para la ciudad de Palmira, el tema económico. Palmira es una ciudad que tiene unos vasos comunicantes internacionales permanentes. Es una ciudad que ha alimentado la emigración por décadas, pero a su vez ha sido una ciudad que en los últimos 5 años ha recibido un gran cúmulo de gente que ha migrado desde Venezuela, especialmente a nuestro departamento. Le digo que es un tema económico porque los unos se van a buscar mejor futuro y los otros llegan buscando mejor futuro. Es un tema irónico allí, pero esa es la realidad nuestra en Palmira. Y me llama la atención es que usted entre sus líneas está precisamente el tema de salud mental en el migrante. Doctora Tatiana, ¿por qué se focaliza ese interés en el semillero precisamente para trabajar? Porque incluso en la revisión de literatura en algún momento, y te acuerdas, Fabián, que lo revisamos, era cómo empiezan primero las adaptaciones de los migrantes en nuestro entorno cultural. Entonces, en las particularidades, en algo tan sencillo como la manera de hablar, en algo tan sencillo como en la manera de comportarse. Así que eso involucraba el impacto que esa adaptación tiene en nuestro entorno. Y no solamente de parte de ellos, sino de nosotros hacia ellos. Cómo empezó también una brecha grande del relacionamiento y de la forma en que nosotros empezamos a mirar a esa persona que viene a nuestro territorio, incluyendo, a propósito del tema económico, como las tasas incluso de desempleo que empiezan a desplazar a aquel que es de acá por una persona que viene con una necesidad y que en esa misma necesidad, por supuesto, va a ofrecer un trabajo más barato. Entonces empiezan todas esas particularidades de revisar qué pasa en esa salud mental de ese migrante, tanto en lo que nosotros como escenario social le ofrecemos a ellos, como lo que ellos vienen a dar en nuestro entorno o en nuestro contexto de manera muy particular. Porque sí empezaron a identificarse y todos los impactos, incluso mirando las condiciones educativas y mirando las condiciones laborales, incluyendo hasta las condiciones de salud. ¿Qué empieza a suceder y qué impacto tiene eso en nuestra sociedad o quizás también en nuestros puntos económicos? Yo la escucho, yo la escucho y estoy pensando en el apellido completo, el Semillero de Investigación en Salud Mental. ¿Esa investigación genera algo o se nos queda en datos, en conclusiones académicas o logran activarse en procesos reales para la ciudad, mi querida señorita? Bueno, desde mi experiencia, considero que sí se hace un trabajo, pero no tal vez un trabajo muy grande. Sí hablamos con poblaciones, hacemos conciencia en las poblaciones, pero no llegamos a un nivel que digamos que toda Palmira. Entonces siento que más que todo en este caso sería cómo nosotros vamos adquiriendo ese conocimiento y ya después cuando salimos de la universidad, cómo lo vamos a aplicar. Eso sería pues desde lo que yo he vivido. Yo les escucho una... Sí. Pero la institución
porque yo siento que esto es un trabajo de largo aliento. Ajá. Ellos, los estudiantes, hacen parte de un proceso, pero el objetivo a futuro es entregarle qué a la ciudad o a la región. Bueno, para la región y particularmente a la ciudad, parte del semillero es poder construir proyecto. Nosotros tenemos un énfasis y generalmente la articulación es en el beneficio académico del estudiante, ¿cierto? Porque finalmente hace parte de los puntos de anclaje en que el estudiante se anima a investigar, que ya es difícil, y segundo, a poder concretizar esas ideas y esas preguntas sobre algo que les sea funcional, por ejemplo, trabajos de grado, presentaciones en simposios, congresos y demás. Seguramente, digamos que a un punto de reflexión, y particularmente del semillero del cual hago parte, creo que nos hace falta un poco más en esa interacción con la comunidad. Y el llamado es importante, ¿cierto? Porque finalmente, dependiendo las acciones que nosotros desarrollamos, podemos limitar seguramente no somos tan pretenciosos de poderle aportar. Sin embargo, creo que el mayor aporte, eso en términos de cómo aplicar la parte de la investigación directamente a la población y que sea en el beneficio. Pero digamos que intrínsecamente en el proceso del desarrollo y formación del estudiante, como lo decía al principio, creo que el aporte es la calidad del profesional. Y es el que se queda en los escenarios en donde participan, donde interactúan, donde realizan sus prácticas, por ejemplo. Y es gracias a esa calidad y a esa virtud que terminan desarrollando el estudiante que algunos de ellos incluso continúan en estos espacios. Entonces, creo que ese es un aporte de valor que la institución y aparte de los semilleros contribuimos a la ciudad puntualmente. Para la docente Tatiana Noguera, igualmente para el docente Fabián Pardo, yo noto en ustedes algo que yo comparto y es ese énfasis en la promoción y en la prevención. ¿Por qué ustedes hacen este énfasis? Primero porque pues ya en la línea directa de atención que refiera una problemática de salud mental ya completamente evidenciada y quizás diagnosticada, pues allí ya hay una línea de trabajo. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? Enfocar a promocionar directamente es, mire, si hay problemáticas, ¿cómo promocionamos las posibilidades en identificación de riesgos? ¿Cómo prevenimos las consecuencias a futuro de esos riesgos que hay en salud mental? Como pues tema y como eje principal. Así que se trata de promover y prevenir y promover salud, promover expresión de emociones. Lo que hablaba ahora hace un rato es cómo promocionamos la posibilidad de que ese otro tenga la posibilidad de reconocer las emociones, de expresarse, de tener otros mecanismos en el que se identifique. Y cómo prevenir, pues sin duda a la vez que se va promoviendo se hace esa prevención directa de riesgos muy específicos que pues en algún momento a lo que se quiere llegar, o sea, como que no se tenga completamente una problemática, sino como hay insumos previos o al menos con tan solo la identificación, sensibilidad para identificar que algo no está bien, para no llevarlo pues directamente como a términos ya muy patológicos o de trastornos. Bueno, yo pienso adicional a lo que la profe señala, y es los modelos, por ejemplo, propiamente la disciplina, el modelo de intervención y los niveles. Creo que ahí estamos enfocados en un modelo preventivo, ¿cierto? Y lo que se busca finalmente es, no podría decir afectar, es impactar, la palabra pertinente sería impactar. Es población que se encuentren ciertos riesgos, pero que no necesariamente estén inmersos en los diferentes fenómenos, en salud, en situaciones sociales, en conductas de tolerancia y demás. Puntualizar o tener el foco hacia este punto implica que cada una de las personas que participan de estos procesos de promoción y prevención puede tener la garantía de la mejor forma de comercializar un
una situación, y es el voz a voz, es la experiencia, ¿cierto? En la medida que nosotros llegamos a la población que no necesariamente está siendo afectada, tenemos dos puntos de inicio. Uno, que se puede impactar de mayor manera, porque en el voz a voz yo te puedo comentar mi experiencia, lo que escuché, y de esa manera ayuda a prevenir o incluso informa a los demás de aquello que desconocía pero que me sirve para actuar en determinadas situaciones. Como también tiene una vertiente no tan positiva, y a veces hablar de la promoción y la prevención implica también escudriñar temas de los cuales no se tocan, pero que sin el acompañamiento, la responsabilidad de un acompañamiento, a veces generan estos momentos en donde emergen con mayor cantidad, digamos, las dificultades. No en vano, por ejemplo, podemos decir, vamos a hacer promoción sobre la salud en la depresión o en el intento suicida, por ejemplo. ¿Y qué es lo que sucede? Uno empieza a encontrar datos, o de pronto de alguna u otra manera empieza a encontrar más casos, y uno se tendría que preguntar, ¿efecto de la promoción o el conocimiento a la sociedad ha generado que las demás personas lo visibilicen? Y de esa forma podemos actuar. Entonces, son dos preguntas que nos deja este punto, este modelo de intervención más de promoción y prevención, es visibilizar para que podamos actuar. Gesell, usted como estudiante, ¿qué tanto se identifica con este énfasis en prevención y promoción? Pues considero que es muy necesario, creo que los profesores lo han dicho muy bien, para así evitar que eso se siga dando, para así, como decía el profesor, que en mi experiencia no necesariamente tiene que ser con campañas y todo eso, sino que mi experiencia le pueda servir a otra persona, de que por ejemplo, él fue al psicólogo y ya sabe cómo tratar ciertas formas, o ha cambiado su conducta. Entonces sí creo que es algo muy necesario lo de la prevención y de impulsar la salud mental. La Organización Panamericana de la Salud establece que solamente el 60% de los 39 países de América Latina han pensado o tienen implementado políticas de salud pública. ¿A qué se debe esa disparidad frente a un derecho universal como es hoy la salud mental? Tiene mucho que ver una tradición católica, religiosa. ¿Qué es lo que está generando que hoy no esté asumido en la totalidad de América Latina? Yo creo que podría estar relacionado con voluntades políticas. Si bien Colombia considera y tiene su política nacional de salud mental, es particular en la manera en cómo se ejecuta. Entonces, yo creo que tiene que ver con las voluntades y las capacidades instaladas de ese porcentaje que no ha adoptado como tal esas políticas. Y ahí es el punto en el que priorización de tema muy específico, quizás podríamos hablar de los casos que se presentan en términos de salud mental que no les permitan hacer directamente todo lo que conlleva a su política muy específica. Si bien hay algunas poblaciones que no presentan tantas problemáticas a nivel de salud mental, pero pues eso tiene una cadena y una secuencia de cosas relacionadas con cómo está su sistema de salud y qué tan válido es su sistema de salud para atender las problemáticas de salud mental. Y no solamente es que nosotros acá, incluso como la política y todo, es para ir al psicólogo, ¿qué necesito? Necesito pedir la cita con el médico y le digo al médico, mire, es que me siento muy triste y no siento que no estoy funcionando lo suficientemente bien para que me envíe el psicólogo. Entonces, ¿cómo empezar? Quizás, y ese porcentaje en el que no han enfatizado lo suficiente en la salud mental, pues podría estar por un lado el tema de sus datos y de sus cantidades, incluso de la morbilidad relacionada con salud mental, al que realmente sí, por asuntos estadísticos o de orden epidemiológico, sus representaciones en salud mental son altísimas. Entonces, creo que por ese lado podría estar esa adaptación. Hay una pista y tiene que ver con, si uno traslapa el mapa de los países de América Latina industrialmente más desarrollados,
frente a aquellos que tienen políticas de salud mental y casan casi que perfectamente. A mayor ruralidad o dependencia campesina, menor diagnóstico en salud mental. ¿Es consciente de ello? Bueno, uno tendría que también hacer la pregunta de cómo vive y quién vive en cada espacio, ¿cierto? Quien se encuentra en el área rural, pese a ciertas dificultades que pueda tener, quizás uno se podría preguntar, ¿será posible que tengan mayor capacidad de responsabilidad que quienes no tienen la posibilidad de encontrarse en esas situaciones como tan precarias? Además, y anudado con aquellos en donde en algún momento encontramos en centros más bien urbanos, con todo el conflicto de la contaminación auditiva, visual, comercial, los afanes, la velocidad de todo. Los índices de delincuencia. Exacto, los índices de delincuencia. Sí. Entonces, son elementos que van a sopesar de alguna manera. No porque esté mejor vivir en un lugar que en el otro, pero podemos encontrar que quienes están en zonas rurales pueden tener, digamos, una mejor, de alguna manera, calidad a nivel de la salud mental, pero no implica que están bien. ¿De dónde saco ello? Es que es muy casual que la época postindustrial haya estimulado precisamente todas las investigaciones y desarrollos psicológicos. Es a partir precisamente de eso. ¿Sí o no? Yo creo que no es casual. ¿Estamos? Listo. Gesed, de las 5 líneas temáticas del semillero, te has inclinado por la de sexualidad, género y salud mental. Coméntanos qué has encontrado, qué recomiendas. Lo que he encontrado en la revisión bibliográfica que he hecho y también como en mi experiencia con personas es que la salud mental es muy distinta en cómo se ve la mujer y en cómo se ve el hombre. Creo que pues todos sabemos que todavía las mujeres son vistas como las que más lloran, las que se quejan por todo, más sensibles, y que los hombres no pueden llorar porque ellos tienen que ser fuertes. Eso es lo que he encontrado. También a nivel de la mujer, porque me gusta más el tema en cuanto a la salud mental en mujer. Tal vez la mujer tiene mucha más carga culturalmente, digamos por estereotipos en la casa, que tiene que ser la que cuida, que tiene que verse de cierta forma. No estoy diciendo que los hombres no tengan, sino que se ha hecho más investigaciones en cuanto a la mujer. También que la mujer trabaja afuera y tiene que llegar a trabajar en la casa también, porque es obligación de mujer. También que la mujer recibe menos pago hacia el mismo trabajo que el hombre. Entonces son todas esas cosas que me han interesado. Y el por qué, pues supongo que a nivel cultural tiene que ver también por los estereotipos de género, porque tal vez he leído que se considera que a veces eso se hace como para que las mujeres se aburran y sigan en su labor de casa. He leído en ciertas partes, no doy fe 100%. También en cuanto a lo que he leído de los hombres, sí sería que los hombres no pueden llorar, que los hombres tienen que ser muy serios, tienen que proveer, y también a este mismo pues viene la carga, ¿no? Porque si un hombre cuando sale no paga o no paga el arriendo de los servicios, entonces no es un buen hombre. Entonces creo que me interesa mucho cómo se ve en la cultura, cómo debería actuar una mujer y cómo debería actuar un hombre. Para los docentes, esta narrativa que ha descubierto Gesed, ¿es producto del machismo, del patriarcalismo, de nuestra cultura, de nuestra sociedad? Sí, hay mucho de la carga social que se le atribuye tanto al hombre específicamente, se le atribuye esa relación de proveedor, como decía Gesed, y es no solamente eso, es las particularidades, incluso lo hablábamos al inicio del programa con relación a las emociones, porque para el hombre es más difícil, por ejemplo, el caso de las denuncias de una violencia de género en los hombres, porque los hombres podría ser más fácil también empezar a denotar
que los hombres denuncien que son maltratados, o sea, hay una carga social significativa que esto vincula directamente a cómo se concibe la salud mental, precisamente por nuestras nociones patriarcales y lo que esto hace en torno a las particularidades de género. Entonces, creo que eso ha ido cambiando un poquitico, pero se ha ido dando poquito a poquito en esas posibilidades, al menos de reconocimiento específicamente de la salud mental en los hombres, o por qué, por ejemplo, pensar en que los datos mismos muestren en algún momento, por ejemplo, intentos de suicidio se dan menos en los hombres que en las mujeres, pero ¿por qué si los datos nos muestran que en los hombres sí se dan más los suicidios consumados? Es decir, ¿por qué llegó al punto en el que ella no pudo más? Pero ¿por qué eso no lo intentó? No, es que de una fue muy incluso tajante y quizás más directo en la conducta y más radical que lo logró. Pero ¿qué llevaba de ahí para atrás? En esa expresión de emociones, en esa posibilidad de decir no estoy bien, o por lo menos incluso en las condiciones físicas, por las cargas económicas, porque tienen que pagar esto, porque tienen que hacer, enfrentar. Exactamente. Con hombres y con mujeres, que ya no es como exactamente, antes. Exactamente. Entonces sí hay una parte de nuestra cultura y de nuestra sociedad que sí denota directamente esas diferencias con género. Profesor Fabián, cuando uno piensa en esta composición social y ve la familia como institución, observa que esa salud mental dependía mucho de papá y de mamá. Pero hoy ese desplazamiento ha pasado ni siquiera a un tercero, sino algo invisible, a la red social. ¿Qué tanto está jugando hoy precisamente ese universo en el que estamos inmersos frente a las patologías de salud mental? Es un reto. Finalmente, hoy entrar en el mundo de la red social, de lo que llaman el metaverso y demás acciones, es un disparador de muchas patologías y no solamente un disparador, uno podría decir, además es un espacio de comodidad para aquellas patologías que aún no habían emergido o no se habían desbordado y que hayan encontrado una estabilidad, ¿cierto? Entonces sirve de cura, pero también sirve de veneno para otros. En cuanto a la primera parte de la inquietud, dices, la salud mental depende o dependía inicialmente en papá y mamá. Hoy, con las diversas formas de parentalidad, de parentesco que hay algo que se debe seguir resaltando, y es la función padre, la función madre, que no necesariamente es con un otro representativo, es decir, no es el papá directamente, porque puede que no esté, sea ausente, pero hay una función que suple y ayuda. La cuestión está en cómo no dejar, si hablamos específicamente de población joven, que se aísle en el mundo de la red y escudándose en que el padre no está o la madre no está. Entonces se escuda, se deja estar inmerso en este mundo de la red, cuando sí hay quienes de alguna u otra manera cumplen esta función, tienen esta responsabilidad. Entonces la red viene a ayudarnos, toda esta evolución tecnológica viene a contribuir, pero todo tiene un grado de responsabilidad y no se le puede atribuir lo negativo a la evolución, sino hay que empezar a pensar qué sentido de responsabilidad hay en todos los que nos rodeamos. Si estamos hablando del niño y del adolescente, ¿quién rodea a este niño? ¿Quién rodea a este adolescente? ¿Cierto? Y qué capacidad de responsabilidad incluso tiene el adolescente de entrar a ciertos espacios, ciertos lugares, y cómo nosotros también le permitimos. Entonces, las funciones de los cuidadores, padre o madre, quien esté, no se pierden. Uno debería decir, no debería perderse. El avance en la tecnología es un avance para todos nosotros como seres humanos, y eso es el claro ejemplo del proceso de la pandemia y el aislamiento, que ayudó demasiado a conectar o estar cerca de quienes en algún momento era impensable incluso estar cerca.
Lastimosamente, y vuelvo y reitero, se volvió un espacio de ajustes y de acomodo para algunos. Entonces, algunos ya se sintieron tan cómodos dentro de la red que ahora evitan salir para no tener la confrontación con la realidad. Y allí es donde hay que ponerle cuidado. ¿Cómo yo empiezo a utilizar la red en beneficio de algo que me puede estar haciendo algún daño? Para terminar, digamos, de conclusión, Jessy Rincón, ¿qué le deja a usted el semillero en estos 4 semestres que ya lleva y qué considera usted que debe dejar o legarle a los demás estudiantes que deben de sumarse al semillero? Pues en estos 4 semestres del semillero he aprendido mucho el trabajo con la otra persona, el poder estar en espacios como estos. También he aprendido que hay muchas perspectivas, que no nos podemos quedar con una sola perspectiva, sino que tenemos que mirar que no todas las personas ven las cosas de la misma manera. Y me ayuda pues, mucho el trabajo en equipo, mucho el saber escuchar, el interesarme por el otro y no solamente encerrarme en mí, sino que también hay otras personas que están sufriendo de diversas formas. Y lo que le legaría a las personas pues, que vienen del semillero sería la importancia por el otro, sería preocuparme por cómo se siente el otro y a empezar a trabajar en pro de eso, ¿no? Porque por eso salud mental y contexto, pues la idea es saber cómo se sienten las personas en sus distintos contextos y trabajar para ayudarles en lo que podamos. Eso sería lo que he aprendido en estos semestres que estaba en el semillero. La líder del semillero, Tatiana Noguera, psicóloga de la Universidad Pontificia Bolivariana, pues mil gracias, porque ha sido bien interesante ver este panorama, digamos, de una manera casi que holística, general, pero que nos permite puntualizar sobre realidades que debemos de afrontar, acompañar y sobre todo implementar. Finalmente yo quisiera mirar, ya que llegamos al punto de las familias disfuncionales, hoy es más la responsabilidad o la actuación, digamos así, de cuidadores y acudientes. ¿Qué tanto peso tiene esta circunstancia que se haya cambiado esa célula de la sociedad que era la familia, papá y mamá, por cuidadores y acudientes? ¿Qué tanto peso tiene en la salud mental de nuestras niñas, niños y jóvenes? Y lo vimos cuidadores. Exacto. Sí. Vuelvo al punto, es la función. Sabemos que hay una estructura, es una estructura muy arraigada a las convenciones católicas, religiosas, que las conforman y que se respetan, y hay quienes luchan o abogan porque éstas permanezcan. Sin embargo, las diferentes configuraciones han demostrado que también en el ejercicio estas tienen una funcionalidad, porque finalmente el rol del cuidador, el rol del protector, el rol de quien tiene ese aspecto de nutrir o de llevar el sustento existe. La cuestión es qué tan conscientes están las personas de ocupar estos roles, que no los desliga de nada, ¿cierto? De ninguna manera. Es un poco más a la conciencia de cómo yo ayudo o contribuyo para la formación de las personas, a la protección y al cuidado de sí, tanto de quien está a mi cuidado como el propio, porque el cuidador también sabemos que tiene una serie de situaciones que de alguna u otra manera, si no las cuida, pueden desembocar en malestares que luego... En una epidemia de salud mental en una misma casa. Yo quería agregar algo a lo que dice Fabián, y es que a nadie le dice, mire, usted va a ser cuidador. A usted nadie le dice, mire, usted está a cargo de su hermanito menor, usted está a cargo de su mamá, usted está a cargo de su papá, no. A nadie le dicen, usted va a ser cuidador. ¿Qué involucra, qué implica asumir ese cuidado? Y Fabián lo pone muy explícito en la función, porque es que el hecho de yo darle a usted el cafecito no es que ya lo estoy cuidando, ok, pero ¿qué hace que yo haga el cafecito? Pues estoy sacando de mi tiempo para hacer el cafecito, para proveer el cafecito. Entonces, como en esa línea es cómo empezamos también a pensar
que definitivamente como función de cuidador me va a llevar a otro tipo de cosas y que el profe lo decía ahorita, es las cargas. Porque las cargas, incluso veámonos en salud mental, como el cuidador de la persona con una problemática de salud mental tiene muchísima más carga que la misma persona. La misma persona está en su tratamiento, toma su medicamento, quizás está estable, está tranquilo, pero ¿y el cuidador? El que está en la angustia de en qué momento se va a activar, en qué momento se va a despertar o en qué momento algo altera su proceso. Entonces sí es parte incluso de esas nuevas familias en las que hay hijos cuidadores, en las que hay papás cuidadores de sus parejas, incluso cuidadores adultos mayores, cuidadores de adultos mayores, hijos cuidadores de adultos mayores cuidadores de hijos con dificultades físicas o con alguna problemática no solo de salud mental sino también física. Es una línea de nuevas formas que han demarcado precisamente poder considerar cómo se hace ese cuidado. Muy bien, muchísimas gracias a cada uno de los participantes en la tarde de hoy, a César Moreno, a Jesse Rincón, al profesor Fabián, muchísimas gracias por estar con nosotros, igualmente a usted, Tatiana, gracias por esta temática más allá de la conmemoración, sobre todo porque deja puntos claros sobre lo que hay que continuar y lo que hay que, vuelvo y repito, implementar. Mil gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Elio, mil gracias a todos ustedes. Nos estaremos viendo nuevamente aquí en Sin Tantos Cuentos. Sin Tantos Cuentos con Diego Ramos.